Muy buenas tardes a todos. Aquí ya nosotros estamos súper listos para comenzar la enseñanza del día de hoy. Es un gustazo poderlos saludar a cada uno de ustedes de todos los lugares del mundo que se conectan. Gracias por cada mensaje que nos han enviado, nos han dado, no me acuerdo cómo se dice en español, Tillbaka-Mellinger, ¿cómo se dice eso? ¿Cómo se dice Tillbaka-Mellinger? Bueno, aquí nadie supo, pero bueno, lo que quería transmitirles es que a veces cuando uno está en un país y constantemente está usando palabras del idioma del país, como que se le tiende a uno a olvidar ciertas palabras del propio idioma de uno, pero lo que quise decir es que mucha gente nos escriben diciendo todo lo que la enseñanza les ha empezado a traer luz. Varios de los que me han escrito han dicho que están súper emocionados para la enseñanza del día de hoy, que les ha edificado en gran manera, y ese es el propósito realmente de la enseñanza. Que nosotros como hijos de Dios nos podamos edificar y mutuamente edificar también, porque cada uno fue puesto dentro del cuerpo del Señor para edificación mutua. Entonces, bueno, recordemos que la vez pasada tratamos el tema de las 3 clases de vida y 4 leyes que quedaban para el día de hoy. En la vez pasada tratamos las 3 clases de vida y para hoy quedamos entonces en las 4 leyes. Creo que voy a hacer un resumen así bien rápido como para comenzar, calentar, digamos, motores. Aliste sus cuadernos, aliste su Biblia, lapicero o lápiz, como esté anotando. Pero arrancamos de una vez. Damos gracias al Señor por este precioso día que nos da el día de hoy. Un día soleado aquí en Kristiansand, un día lleno de calor. Yo estoy aquí que sudo y le doy gracias a mi Padre amado por cada una de las personas que se conectan a esta transmisión, sabiendo que todos, Señor, estamos con un anhelo de seguirte conociendo más y más, y que sea tu palabra transformando nuestras vidas y pudiendo ser ese reflejo de tu imagen y de tu semejanza, así como tú nos has enseñado que eso es gradualmente, pero lo principal en nuestras vidas es que nosotros podamos morir a nosotros mismos, vernos allí crucificados con Cristo en la cruz y viéndonos con nueva vida en el día a día. Gracias, Señor, porque tu palabra está bendecida y porque tu palabra nos hace libres. Amén. Bueno, mis amados, entonces comenzamos. Voy a mirar la hora porque tengo que también estar pendiente de la hora. Llevamos 6 minuticos, comenzamos. Les voy a hacer un pequeño resumen de lo que tratamos la vez pasada. Comenzamos con una pregunta y es: ¿por qué hay creyentes que creen, que crecen o maduran, y otros que se quedan estancados en su crecimiento espiritual o se quedan siendo niños? Dimos también varios ejemplos de lo que en nuestras vidas hemos experimentado. Por ejemplo, vemos creyentes que llevan muchísimos años congregándose en una localidad, en una iglesia, y vemos que, obviamente con gente que nosotros compartimos cerca, ¿no? Vemos, por ejemplo, que cuando tienen conflictos, no buscan la unidad, sino al contrario, pueden pararse en su orgullo, pueden pararse en su dolor, pueden pararse en su propia forma de resolver las cosas. Y muchas veces he notado de que cuando entramos como a motivar, como a dar consejo, a poder resolver las cosas como el Señor las resolvería, siempre hay como dificultad. Y pues nosotros nos hacemos la pregunta, ¿por qué? Porque es que hay unos que sí, de una vez abrazan el consejo y sabiendo más que es de Dios, y otros como que les cuesta más. Hablamos la vez pasada también de que, por ejemplo, podemos tener familias, podemos tener conflictos familiares. Aquí escribí, es que estoy mirando aquí, conflictos familiares, y nos cuesta trabajo solucionarlos. A veces nos cuesta más por como les decía anteriormente, el orgullo. Bueno, aquí muestra a ver qué otra cosa. Por ejemplo, la identidad en los creyentes. Nosotros hemos observado que generalmente el creyente se identifica con una creencia, ¿sí? La identidad del creyente realmente está enfocada en cosas y no en la vida que ha recibido. No se ve como en esa nueva criatura o en esa nueva creación, sino que
pasó de no ser creyente a ser creyente y de participar a una congregación, y ese es como el entendimiento que se tuvo en muchos casos por años, ¿no? Entonces hay muchísimos ejemplos en donde nosotros podemos ver que en la vida de nosotros o en la de otros no ha sucedido mayor cambio, ¿sí? Por ejemplo, en la salud, nuestra falta de mayordomía, mucho descuido de nuestra salud, cuando nosotros, Dios nos ha dado un cuerpo para que lo administremos con sabiduría. Los bienes que nos da también nos enseña que los administremos con sabiduría, el sueldo que recibimos, todas las cosas que tenemos. Muchas veces nos cuesta trabajo ser generosos, gastamos más de lo que recibimos. Bueno, hay cualquier cantidad de ejemplos que nosotros podemos dar de por qué vemos que en los creyentes como que parece que siguieran muchas veces la misma vida, ¿no? Como que escuchamos una enseñanza, pero como que seguimos en lo mismo, ¿no? Y ejemplos hay para dar y convidar, como se dice. Pero entonces la semana pasada hablábamos, para resolver este dilema, es necesario entender cómo Dios nos constituyó primeramente, y cuando Él llega a nuestra vida, cómo es que las cosas cambian. La vez pasada hablábamos de que nosotros los seres humanos participamos los tres Adanes, diría yo, o bueno, lo dice también la Escritura, los tres Adanes. El primero, que fue creado, Dios le sopla aliento de vida en su nariz y él recibe vida. La vida que recibe es ese alma viviente, dice, y fue el primer Adán, alma viviente. Esto es lo que caracteriza a una persona como un ser humano, ¿sí? Eso es lo que nos hace a nosotros ser humanos, tener un alma. Y Dios también le dio un espíritu a las personas, porque Dios es espíritu, y la forma en que Dios se comunica, pues es por espíritu. Él no se comunica ni por el alma ni por el cuerpo, sino de espíritu a espíritu. Y bueno, y el cuerpecito que le dio a Adán. Luego vimos la segunda, que era cuando cae, ¿cierto? Adán, el primer Adán cae, entonces su espíritu muere. Dice el Señor que puso los dos árboles, ¿cierto? Bueno, puso muchísimos árboles, pero él señaló dos en especial, que es el árbol de conocimiento del bien y del mal, y el árbol de la vida, que es la vida representativa, la vida divina, en representación de ese árbol. Entonces ellos comieron del árbol de muerte, por tanto murieron. Pasó tal cual Dios les dijo, y entonces su espíritu quedó totalmente desconectado de Dios, sin el wifi, para los que entienden hoy en día, y quedó el alma simplemente a su señorío, ¿cierto? Como estudiando la palabra, veía yo de que Cristo es la cabeza, y yo recordaba esta imagen y yo decía, wow, cuando Adán pecó, simplemente se desconectó de la cabeza. Eso fue lo que hizo, porque en el alma, recordemos que en el alma está el intelecto, las emociones y la voluntad. Prácticamente cambió la cabeza, que es Dios, para usar su propia cabeza, y eso fue lo que lo llevó a muerte, y esto es lo que nosotros vemos que hoy en día pues gobierna en el ser humano, ¿no? Entonces volvimos a hablar acerca de cuando ya Cristo viene, que es el postrer Adán, y entonces cuando la persona recibe a Cristo en su vida, recibe la vida de Dios en él, entonces ahora el espíritu de vida, el espíritu de Cristo está en el espíritu del hombre, y el alma continúa allí y el cuerpo continúa allí. Una de las cosas que el apóstol Pablo, en sus primeros caminares con el Señor, una de las cosas que él aprendió fue acerca del traslado, de pasar del Adán a pasar a Cristo, el primer Adán y al postrer, ¿sí? Y en ese traslado, lo único que sucedió fue que en su espíritu él recibió vida. Eso fue lo que sucedió. Venga, pongo el papelito mejor así, para que lo puedan ver. Ese fue el traslado. Definitivamente nuestro espíritu se trasladó otra vez, se conectó otra vez a la vida de Dios. El alma quedó igual, ¿sí? Porque son las emociones, la voluntad. Aquí me están diciendo calma, calma, porque me caen las gotas de agua, de sudor. Y queda el alma en donde absolutamente nada sucedió ese día, ¿o no? Cierto que cuando nosotros vimos a Dios por primera vez, ese encuentro que tiene uno por primera vez con el Señor, uno está maravillado,
porque uno realmente ve o sea, los ojos del entendimiento se le abren. No es que uno vea literalmente a Dios, pero en el interior nuestro espíritu lo vio. Y como dice la escritura, el que se une al espíritu, un espíritu es con él. Entonces, esa fue nuestra primera experiencia, pero nosotros salimos y seguimos igualiticos, con la misma mentalidad. Nuestro cuerpo tampoco fue trasladado a ningún lado. Y de eso se trata este tipo de enseñanza que estamos nosotros dando, de que la salvación se ejecuta inmediatamente en nuestro espíritu. Allí se da el nuevo nacimiento. Es un cambio rotundo, total. Y en el alma, entonces tiene que empezar un proceso de redención. Y en el cuerpo, una sujeción, ¿sí? Porque la salvación expresada en el cuerpo es cuando nuestro cuerpo cae en tierra, que es corrupción, es tierra, pero recibiremos un cuerpo celestial, como lo leímos la semana pasada. Bueno, creo que es como un resumen así bastante rápido de lo que vimos la semana pasada. Eso eran las... Y vimos que entonces tenemos, un creyente tiene 3 clases de vida, que es la vida en el espíritu, en donde está unido al Espíritu de Dios, está la vida en su alma, que es la vida humana, y la vida física o la vida del cuerpo, que es en la que se atrincheró el pecado. El pecado, o sea, por eso dice que lo corruptible, que la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, eso es corruptible. Eso va abajo, por eso es que vamos a recibir un nuevo cuerpo espiritual. Entonces, bueno, creo que ya vamos bien, ¿no? Entonces vamos a comenzar con las 4 leyes. Eran 3 clases de vida y 4 leyes. Entonces, vayan buscando el texto para que lo vayan leyendo conmigo. Es en Romanos, vamos a comenzar allí. Vamos a leer bien despacio y yo les voy a poner los papelitos acá para que a medida que vamos leyendo, vamos observando también aquí a nuestro querido, ¿cómo se llama? Nuestro querido actor. Quiero leerles un texto que la vez pasada lo leí, pero lo leí tan rápido que quisiera leérselos otra vez. Porque es que en este texto el apóstol Pedro le está hablando a los creyentes. Pedro, no Romanos, un texto que leímos la vez pasada. Mientras buscan el Romanos 7, les voy a leer un texto que el apóstol Pedro les dijo a los creyentes, ¿sí? Perdón, el apóstol Juan, vea, ni Pablo ni Pedro, era Juan. Dice, solamente se los voy a leer para que me puedan entender lo que voy a decir. Dice, el que dice que está en luz, o sea, estar en luz es tener a Cristo en su vida, ¿cierto? Yo estoy en luz. Dice, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas, o sea, está todavía funcionando en el alma y en su cuerpo, todo dándole cabida, o sea, el gobierno parte de aquí, el espíritu simplemente se queda allí, paralizado. Pero la escritura dice eso, aunque está hablándole a un hijo, ¿sí? Dice, todavía está en tinieblas. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz, permanece aquí. Dice, y en él no hay tropiezo. ¿Cómo va a haber tropiezo si vive en su espíritu, unido al de Cristo? ¿Cierto? Dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, porque estamos hablando del traslado. Dios nos trasladó inmediatamente que nacimos de nuevo, pero el traslado es diario porque tiene que ser en el alma. El alma tiene que constantemente estar siendo trasladada a lo espiritual. Entonces, por eso este apóstol dice, el que ama a su hermano, no, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, o sea, vive. No solamente está, sino que su vivir está en oscuridad, no ve. Dice, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, es posible que nosotros tengamos la vida de Dios por dentro y sigamos andando en tinieblas. Ahí está la respuesta de la primera pregunta. Porque todavía andamos en los deseos de la carne, ¿sí? Y el deseo de la carne es, si, un ejemplo, si Martica no se ajusta a mi libro de reglas, entonces no.
yo no la recibo, yo no la acepto. Así funciona el hombre, ¿o no? Uno pone unos requisitos para aceptar a ciertas personas o a otras no, ¿cierto? Eso lo hace una mente natural, una mente carnal. Natural y carnal, cuerpito. Natural, el hombre es así, por naturaleza, porque acuérdense que estaba gobernado por él mismo, por su propia cabecita. Entonces, ahí está la respuesta. Y eso es lo que, por eso estoy explicando este tema, porque al nosotros entender esta dinámica, entonces ahora sí podemos darnos cuenta desde dónde es que nosotros gestionamos nuestras decisiones, ¿cierto? Inmediatamente uno puede ver claritico, a ver, yo estoy gestionando esto desde mi alma o lo estoy gestionando desde la mente de Cristo. ¿Qué es lo que me dice el Señor? Porque ahora no es mi libro, sino ahora es el parámetro de Dios, ¿sí? Eso es lo que nos va a traer a nosotros luz. Lo demás, lo dice el apóstol aquí, es tiniebla, es andar en tinieblas. Y es posible. Y puede uno quedarse en ese estado si uno no despierta. Como dijo el apóstol Pablo, ahora sí. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Hoy estamos despertando. ¿Sí o no? Yo estoy despertando. Bueno, entonces comencemos ahí en Romanos 7 del 22 al 25. Dice, ¿lo tienen ahí? Bueno, voy a coger mi papelito. Dice aquí, porque según, ahí habla todo, en todo el capítulo está hablando de que hace lo que no quiere y lo que sí quiere hacerlo no lo hace, y entonces encuentra que observa en él, mire, esto es importante que usted mismo se observe cómo usted funciona, él observa que hay varias leyes en él. Entonces dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Aquí tengo la ley de Dios y ahorita les explico por qué es la ley mosaica. Mire, la ley. Ay, se me bajó. Esto era acá. Bueno, eso. Se me bajó de acá. No me aprieta. A ver. ¿Será que me puedes ayudar? Es que esto está un poco dañado. Bueno, no sé si se logró, porque es que este tengo que ponerlo externamente, no lo puedo poner en otro lado. O sea, me toca ponerlo externo, no lo puedo pegar en el muñequito. Voy a pegarlo acá. Eso, ¿ahí se ve? Sí, eso. Bueno, ahí quedó. La ley mosaica. Ahí el apóstol Pablo, recuerden que el apóstol Pablo se conocía la ley, era un doctor de la ley, él hacía, mejor dicho, era como un vigilante de la ley. Por esa razón persiguió a los cristianos, porque él pensaba que ellos eran opositores a la ley, que no tenían nada que ver con la ley. Entonces, cuando Pablo empieza a pensar en su funcionamiento bajo la ley, dice esto, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Vamos a ver la ley de los miembros. Ese es el cuerpecito. Venga, le pongo acá. Pongámoslo acá. Pongo esto como para que la gente vaya visualizando. Muchos me dijeron que les había parecido, que les había gustado el muñequito y como que se logran identificar, ¿no? Logran ver. Listo, miren aquí. Dice, pero veo otra ley en mis miembros. En los miembros está hablando del cuerpo, ¿cierto? Dice que se revela contra la ley de mi mente. Otra ley. No, la mente la iba a poner yo en dónde. Vámonos acá. No, dejémosla aquí. Bueno, esta es la misma, ¿verdad? Dice, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y concluye, así que yo mismo con la mente, ¿dónde está la mente? Aquí está, en el alma. Aquí. Con la mente sirvo a la ley de Dios, pero fíjense que está de afuera,
más con la carne a la ley del pecado. Aquí. Es que de pronto le quito este mejor. ¿No se confunden con dos almas ahí? Está bien, listo. Bueno, entonces ahora Romanos 8, más adelantico de ese mismo, dice, Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida, esa es otra ley que es hasta aquí, pongámosla acá. Voy a ponerla en la cabecita del muchacho, ¿cierto? Que ahí debería estar, la ley en la cabeza de uno. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Entonces pónganle cuidado. Dice, volvamos otra vez a repasar. Ahí nombraron 4 leyes, imagínense. Dice la ley de Dios, la ley de mi mente, la ley de pecado y la ley del Espíritu de vida. 4 leyes. Tenemos una ley externa. Antes de que Cristo viniera, muriera y resucitara, estaba el hombre sin ningún nuevo nacimiento, estaba en su alma, ¿cierto? Todavía estaba en el estado de alma viviente, con un espíritu muerto. Dios le da la ley, pero la ley dice que estaba escrita en piedra, afuera, externa del hombre, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacía el hombre? El hombre observaba la ley y la mente le decía, yo quiero hacerlo. O dígame usted de chiquito, ¿no quería usted conocer a Dios? A mí me pasaba, y yo todavía estaba, yo no había nacido nuevo. Pero mi mente pensaba, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero que me hablen de Dios. Yo pensaba eso de chiquita. Hay otros que dicen como mi esposo, mamá, cómpreme una Biblia, o usted mismo se la compró con un regalo, ¿cierto? Le dieron platica de cumpleaños y se la compró. Muchos de nosotros teníamos en nuestro corazón y en nuestra mente una porción de querer o de respetar a Dios, ¿no? ¿No les pasaba a ustedes? Eso. Así es el hombre natural. Y Pablo y todos los que vivieron bajo la ley, ellos vivían así, ¿sí? Estaban en el primer Adán, en la parte, no cuando estaban en la perfección, sino ya en el Adán caído. Viene Dios y les muestra la ley, pero la ley nunca los justificó. La ley no los cambió, porque ahí dice él, yo con mi mente quiero servir a esa ley, pero yo veo en mis miembros otra cosa, yo veo que se va en contra de eso, no lo logro, no puedo, dice Pablo. ¡Ay, miserable de mí! Dice, ¿sí? Pero después él dice, más adelante, porque eso lo está explicando él, cuando el hombre está bajo la ley. Estar bajo la ley es eso, es anhelar, digamos, agradar a Dios, pero no poderlo hacer, ¿cierto? Porque hay una ley. Ahora les explico lo de las leyes, que se me pasó un poco por alto. Ustedes conocen que hay muchas leyes de la física, ¿cierto? Por ejemplo, yo busqué una que se llama la ley de polos magnéticos, ¿sí? Aquí hasta tengo el ejemplo. Eso es la ley del imán, ¿sí? Digamos que yo digo, sí, eso se pega porque mire lo que dice la ley. Los polos magnéticos iguales se repelen, o sea, no, mire, se cae, ¿sí ve? No agarra. Pero los polos magnéticos diferentes se atraen. Eso es una ley, eso es así. Así yo esté de acuerdo y así yo no esté de acuerdo. ¿Voy a cambiar yo eso? Eso fue hecho así. Y por eso se llama ley. Así es su naturaleza. Así fue creado. Para que se uniera un magneto con un imán. Sí, exactamente. Por ejemplo, la ley de la gravedad es lo mismo. Es idéntico. Una masa que usted tire hacia lo alto, la ley de la gravedad dice que vuelve a caer porque el centro de la Tierra lo absorbe, lo atrae. Esa es una ley. Quiéralo o no, usted lo tira y en algún momento va a caer. Y entre más peso, más atracción. Eso es una ley. Estas leyes también son así. O sea, usted no puede hacer nada con eso. La ley del pecado es así. Así usted quiera y usted quiera y usted quiera, eso va a ser como el imán, se va a pegar. Y así es, no hay nada que hacer.
Entonces Pablo se alegra porque dice, gracias a Dios por el Señor Jesucristo. Y entonces dice ahí en Romanos, en el Romanos que estábamos leyendo ahorita, 8:2, gracias a Dios porque la ley del Espíritu de vida, estamos acá, mire, la ley y el Espíritu de vida está en el Espíritu vivificado mío. Ahí funciona esa ley. Y esa ley es superior a las demás leyes. Y ustedes saben que toda ley superior sujeta a las leyes inferiores, ¿o no? En los países hay un gobierno, todo el país se sujeta al gobierno, ¿o no? Pero hay otras leyes que se ponen en personas que son, por ejemplo, un alcalde, ¿sí? Es una persona puesta en autoridad y ley, pero el alcalde tiene solamente autoridad sobre su territorio, sobre su pueblo, sobre su ciudad, ¿cierto? Y está debajo del gobierno. El gobierno es la autoridad máxima. El alcalde es una autoridad mínima. Luego viene, por ejemplo, un rector de un colegio, es otro que tiene una autoridad que está todavía menos, ¿cierto? Se limita solamente a su campo, que son los estudiantes y los docentes. Así es la ley del Espíritu de vida. Ella es la ley suprema que sujeta a las demás. Todas las demás se sujetan a esta. Esta tiene la capacidad. Entonces por eso Pablo dice, gracias le doy a Dios por Jesucristo, porque la ley del Espíritu de vida, y realmente dice ahí, en Cristo Jesús, me ha librado de la ley de la muerte. ¿Cuál es la ley de la muerte? Aquí estamos hablando, ¿cierto? Que es la que está en los miembros. Dice, me ha librado. Entonces, cuando nosotros funcionamos bajo la ley del Espíritu de vida, podemos nosotros sujetar toda pasión. Eso pasa de manera automática. No es que usted se proponga como en la ley, porque fíjense una cosa, aquí dice la ley de Dios y es la mosaica, es externa al hombre. La ley del Espíritu de vida es interna. ¿Sí ven tan diferente? Por eso es que si usted, siendo creyente, quiere vivir bajo un listado de cosas que a Dios le agrada, está bajo la ley. Y el que está bajo la ley está bajo pecado. Va a expresar todo el tiempo pecado y muerte. Eso es lo que va a pasar. Muchos de nosotros en muchos aspectos vivimos bajo la ley. ¿Qué es lo que uno quiere cumplir? ¿Qué es lo externo? Es hacer, digamos, una obediencia externa. La otra es una obediencia interna. Aquí es donde está, yo creo que ustedes han leído ese texto donde dice el Señor que le pondré un corazón nuevo a cada uno. ¿Sí? Porque antes la ley era escrita para que ustedes la observaran de afuera. Ahora es adentro, la voz está adentro. Ella es la que le va a hablar y le va a dirigir, y esa es la que le va a llevar a usted a libertad del resto de su ser, ¿sí? Como hablábamos de la redención del alma y de la redención del cuerpo, que en realidad la redención del cuerpo es lo que estamos esperando, es cuando ya recibamos ese nuevo cuerpo celestial. Entonces, hoy la idea era que nosotros pudiéramos observar un poco acerca de estas leyes. Yo no sé si usted tenía conocimiento de que esas leyes funcionaban en usted o no, pero por lo menos hoy ya lo sabemos, ¿cierto? Entonces está la ley de Dios, la ley de mi mente, la ley de pecado y la ley del Espíritu de vida. Voy a leerles dos textos que hablan acerca de la ley de Dios. Dice en Romanos 6:14, dice, porque el pecado, escuchen muy bien, ¿dónde está el pecado? Mire, la ley de pecado está en el cuerpo. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Y ahí dice, ¿por qué? Dice, pues no estáis bajo la ley. Estar bajo la ley es decirle al pecado, semáforo verde, hágale. ¿Sí? Pero dice, pues no estáis bajo la ley. Pero si usted está bajo la ley, el pecado sí se va a enseñorear. O sea, 1 más 1, 2. Por eso, si usted ve que en usted todavía hay expresiones que salen y que salen, es porque, ahí dice, no está bajo la gracia. La gracia es esto, es vivir bajo el Espíritu de vida. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, lo que acabo de decir, lo externo, sino bajo la gracia. En Gálatas 3:13 dice,
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, o sea, de esta. ¿Por qué dice maldición de la ley? Porque la ley decía, si tú haces, vives, si tú no haces, mueres. Y como Pablo dice, pero es que yo con la mente quiero, pero el cuerpo no me da, porque mis miembros van para otro lado, para otra dirección, entonces da a muerte. Entonces eso es lo que está diciendo, Cristo nos redimió de estar bajo esa ley. Ya no más, ya no observemos más el hacer externo, ¿sí? Observemos el oír interno, el ser enseñados y transformados desde lo interno. En Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Dice, hecha por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en el madero. Bueno, pero creo que el punto clave aquí es este de Romanos, que el pecado no se enseñoreará, pues no estás bajo la ley, ¿cierto? Ahora pasemos a la ley de mi mente. Realmente hoy yo solamente voy a tomar unos pequeños punticos, o sea, versículos, como para que ustedes los observen en relación a la ley de mi mente y a las resto de las leyes, pero más adelante sí ya podemos adentrarnos más acerca de estas leyes. Ahora sigamos con la ley de mi mente. Bueno, quería decir algo para terminar aquí sobre la ley de Dios. Y lo dije al principio, esta ley no nos capacita, ella simplemente nos muestra la voluntad de Dios. En la Biblia también dice que fue nuestro primer maestro para llevarnos a Cristo. O sea, mientras Cristo no aparecía, estaba ahí la voluntad de Dios expresada en tablas. Y esa solamente le llama a la palabra el ministerio de la condenación, ¿no? Porque condenaba, mas no santificaba a nadie. Bueno, entonces aquí en Romanos, ahí sigamos en Romanos 7, 23, otra vez al 25. Ahora, una cosa interesante con la ley de la mente. Ustedes recuerdan que cuando el Señor creó todas las cosas, Él al final observó todo lo que había hecho y dijo que todo lo que ha hecho Dios es bueno. ¿Ustedes se acuerdan de ese texto? ¿Sí? En donde Dios dice eso, todo lo que yo creé, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Resulta que cuando el hombre sale del Edén y empieza a ser su propio gobernador, bajo el entendimiento de hacer lo bueno y lo malo, ¿cierto? En esa creación el hombre no quedó totalmente destruido. O sea, todo lo del hombre no es malo, porque ustedes ven la inteligencia del hombre hasta que ha llegado ahorita, ¿cierto? Ha descubierto muchísimas cosas, ha avanzado. El hombre fue creado para desarrollarse. Por eso es que existen médicos, por eso es que existen matemáticos. O sea, el hombre no se dañó en su totalidad, le quedó algo bueno, ¿sí? Por eso dice que en mi mente yo quiero agradar a Dios. O sea, ese registro le quedó a él, aunque está caído, pero quedó en él. Para explicar un poquito por qué, si decimos que el alma es la que tiene que morir en su totalidad, porque vemos que, pero ella quiere también como agradar y creer en Dios, ¿sí? Simplemente que no puede desde su alma, está incapacitada, tiene que ser desde su espíritu. Bueno, vamos a leer entonces Romanos 7, 23 al 25, dice, pero veo otra ley en mis miembros, otra vez volvemos, los miembros son el cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente, volvemos otra vez al alma, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, es el mismo texto. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Esta ley nos induce a hacer el bien. La ley que se manifiesta en el alma, la ley de mi mente, la menciona Pablo, y esta es idónea, o sea, ella es compatible con la ley de Dios, ella sí anhela agradar a Dios, ¿sí? Pero no lo puede lograr, no está capacitada, así como les expliqué lo del imán, no está capacitado. Aquí en Romanos, otra vez, ahí en el 7, devuélvanse un poquito en el 15, dice lo siguiente, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.
el 19, ahí en el mismo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y pues recordemos otra vez que cuando está hablando del mal, se está viendo en una condición en donde solamente está su alma, ¿cierto? Y su cuerpo. En su alma está el deseo, en el cuerpo está la evidencia del pecado, el pecado atrincherado, ¿sí? Y solamente se puede vivir a través del espíritu y sujetar las otras leyes, ¿no? Vamos a la tercera, la ley del pecado. Voy a pasar así rápido y luego hago una explicación y terminamos. La ley del pecado que está en mis miembros. Bueno, en Romanos 8:7, devuélvanse un poquito. Ahora, cuando ustedes leen la escritura, el pecado está con mayúscula, porque significa, cuando ustedes ven que cuando algo está con mayúscula es o porque empieza en una frase, ¿cierto? O porque es algo personalizado, ¿cierto? Los nombres nosotros los escribimos como Patricia, primero la P grande y luego Patricia, Sergio, S. La palabra pecado está escrita con mayúscula, quiere decir que está personalizando, no está hablando de algo, sino de alguien, ¿sí? Está personificado y sabemos a quién se le está atribuyendo eso, y es directamente a Satanás. El pecado proviene de él, el pecado es todo, es la ausencia de Dios, es todo lo contrario a la luz, es oscuridad, y por eso lo personifica. Imagínense, prácticamente usted podría quitarle esa palabra, pecado, y poner Satanás, prácticamente. Entonces aquí dice, vamos a leer, en Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Ahí va lo de las leyes, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, no pueden. En Romanos 8, ahí mismo, el 9 al 11 dice, mas vosotros, y eso no lo habla el apóstol a nosotros, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, aquí como lo estamos señalando en el muñequito, ¿cierto? En este Adán, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, pónganle cuidado a eso, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el espíritu, o sea, nuestro espíritu, vive a causa de la justicia. Pero me gusta más el texto que sigue, porque ahí como que resuelve la problemática. Y dice, y si el espíritu de aquel, ese mismo espíritu que está dentro de nosotros, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ese mismo, ahí dice, el que levantó de los muertos a Cristo, ¿qué hace? Dice, el que levantó, exactamente, levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Por dónde? Por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, la única forma de que en mi expresión corporal y todos mis miembros se sujeten a expresar la vida de Dios que hay en mí es simplemente que el espíritu esté en semáforo verde para hacer lo que Él quiera en mi alma y ser expresado en el cuerpo. Así es. O sea que no es ni siquiera una labor de nosotros. Esa labor la hace el espíritu, pero lo que nosotros hacemos en cooperación es simplemente dejarlo, que en lo que Él nos va enseñando, nosotros ser obedientes, porque de eso se trata, ser dirigido. Él no es un dictador que coge y entonces manipuló a Marta o me manipuló a mí. No, simplemente somos personas rendidas a Él, en donde Él puede simplemente empezar a expresar su carácter, su vida a través de nosotros. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que Él pueda ser expresado y se pueda darse a conocer a través de nosotros. Es tremendo ese texto, ¿no? Léanlo en la casa de nuevo, porque el Señor nos solucionó todo. Todo lo que el apóstol antes estaba
examinando con todas esas leyes, resalta, gracias al Señor a Dios por el Señor Jesucristo, porque es por Él que tenemos nosotros ese espíritu de vida, esa ley de vida que gobierna, que está dentro de nosotros. Entonces, bueno, ya vimos entonces que está la ley del bien, ¿está en dónde? En mi mente. Eso es lo que dice Pablo. La ley de hacer el bien está en mi mente. Ahora, la ley del pecado está ¿en dónde? En los miembros o en el cuerpo. Y la ley de vida está en mi espíritu. En mi espíritu. Listo, entonces terminamos aquí con la ley del espíritu de vida y ya acabamos entonces con nuestro recorrido de las 4 leyes. Entonces, debemos reconocer nosotros que tanto el bien o el mal que un hombre haga no tienen nada que ver con la vida de Dios. ¿Sí? La vida de Dios es una naturaleza, es un tipo de vida, si podríamos decirlo de esa manera. Entonces, vamos a busquen allí mientras tanto Colosenses 3:4, ¿sí? Entonces, el tener la vida de Dios dentro de nosotros no es para una expresión de un bien o de un mal, sino es para la expresión de un carácter, que es el carácter de Dios, ¿sí? Esta clase de vida o esta ley del espíritu es la ley más elevada sobre todas las demás leyes. Las demás leyes, la ley del pecado, la ley de mi mente, todas deben estar sujetas a la ley del espíritu de vida, que es el que debe gobernar en cada creyente. Y por eso, entonces vamos a empezar a notar cambios en nosotros, como decíamos al principio, porque a veces nuestra vida no es transformada, no refleja, sino un poquitico de Cristo. Otros pueden reflejarlo más. Ahí está la clave, el nosotros entender el diseño de Dios y ajustarnos a Él. A veces, como Él decía, mi pueblo perece porque es que no entienden, les falta el conocimiento. Bueno, ya me tienen ahí, en Colosenses 3:4. Entonces, en esta vida anoté unos puntos para que los tengan pendientes. Esta clase de vida, la ley del espíritu de vida, trae todo lo innato de Dios. Esa es la diferencia de la ley del pecado. Esta trae solamente los deseos del hombre. Y la Biblia habla de todos los deseos carnales, ¿cierto? En donde están las mentiras, las habladurías, las envidias, los celos, bueno, los desórdenes sexuales, morales, desórdenes en el hogar, enemistades, bueno, la lista es larga. Esta ley del espíritu de vida trae todo lo innato de Dios, lo que nosotros desconocemos, Él nos lo va a ir revelando y lo va a ir estableciendo en el carácter de cada uno de nosotros. ¿Sí? De ahí hemos recibido el conocimiento, de la ley del espíritu de vida, hemos recibido el conocimiento y la habilidad para vencer el pecado. Dice, en la mente tenemos el deseo de agradarle, pero en el espíritu tenemos la habilidad para lograrlo. Escuchen bien esto. En la mente, o sea, aquí en el alma, ¿cierto? Tenemos el deseo de agradarlo, pero en el espíritu, siendo gobernados bajo la ley del espíritu de vida, tenemos el poder para lograrlo. ¿Sí ven la diferencia? Allí es donde nosotros lo logramos. No lo logramos mi alma queriendo hacer la ley, mi alma queriendo cumplir, no, es acá, desde nuestro interior, un gobierno interno de Dios. Bueno, leamos aquí, dice, cuando Cristo, miremos al muñeco, ¿dónde está Cristo? En el espíritu vivificado, ¿cierto? Cuando Cristo, vuestra vida, porque esa es nuestra vida, eso hemos dicho, Cristo es nuestra vida, se manifieste, y estamos hablando en todo el ser, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. O sea, vamos a empezar a ver cómo el pecado va cayendo, así como, digamos, si fuese como un leproso que le va cayendo. Dice que el que vive en el espíritu hace morir las obras de la carne. El que vive en el espíritu. O sea, el hacer morir las obras de la carne no es dejarlas de hacer, es vivir en el espíritu. Pongan cuidado a esto. No, el vivir
manifestar pecado o obras de la carne no es proponerse a dejarlo de hacer, sino es vivir bajo esta ley del Espíritu, bajo el gobierno del Espíritu, en mi espíritu vivificado, que ya está unido al Señor y que tiene la habilidad de traspasar eso al alma o de comunicarlo al alma o de conectar lo divino al alma, para que el alma simplemente empiece a ser transformada hacia la imagen del que está dirigiendo aquí en mi espíritu, y obviamente en el cuerpo se va a expresar, ¿o no? Se expresa y se expresa, como dice ahí, en gloria. Bueno, otros dos textos y acabamos. Gálatas 2:20. Este muñeco dice hoy: con Cristo estoy juntamente crucificado. Usted véase como este actor que tengo yo hoy aquí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pónganle cuidado a la siguiente. Y lo que ahora, hoy, domingo 9 de julio, vivo en la carne, lo vivo en la fe, en esto. Esto es vivir en la fe, vivir en esta realidad del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el último, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo, todo. Ahora mírese su vida. Usted ahorita quizás se ve incapaz de solucionar muchas cosas en su matrimonio, en su propia vida, su mal genio, su falta de paciencia, ¿sí? El falta de refrenar esa lengua, los pensamientos, ¿sí? Que usted sabe que son contrarios al deseo y a la naturaleza de Dios. Hasta en el mismo liderazgo que usted está llevando, si está llevando algún liderazgo en una congregación. Todo lo puedo, pero es en Cristo, en Cristo, en Cristo. No buscando fama, como muchos de pronto buscan, o reconocimiento, o mostrar que tiene la gran revelación y sobrepasa a los demás. Es en Cristo que todo lo puede. Y cuando dice todo lo puede, es que ese carácter es expresado. No es todo lo puedo, porque si fuese de lo que uno quiere, ahí ya Dios no respalda eso. Cuando dice todo lo puedo, es que yo puedo experimentar una vida divina a través de mí. Y no porque yo la cree o la viva por mí misma, sino porque hay un ser dentro de mí, una ley mayor sobre mi alma y sobre mi cuerpo, que está en toda la capacidad de transmitir eso al resto del cuerpo. Entonces la vida del creyente no es superarse personalmente, no es volverse mejor persona, no es así, es simplemente un crecimiento de una vida que hemos recibido, y es la vida divina. Es así de simple y así de sencillo. Yo aquí anoté una cosa y coloqué gran noticia. El Señor Jesús nos dice: dame tu vida, porque tu vida realmente esta es incapaz. No puede agradarme. Es que no puede agradarme, no puede salir victoriosa. Tiene muchos deseos, pero no lo logra, ¿sí? Y yo te doy la mía. Te doy toda mi vida, que es suficiente, totalmente suficiente, capaz para poder lograr todo en la libertad del Señor. Y cerramos aquí. Hoy no íbamos a ahondar en cada una, sí quise pues dar unos textos como para que tuvieran un poquito de idea de más o menos qué habla Dios a través de la Escritura acerca de esas 4 leyes, pero más adelante podemos tratar un poquitico más por aparte, por separado, por ejemplo, la ley del espíritu de vida, o la vida en el espíritu también, que se le dice. Entonces, espero haya sido claro, entendible. Meditemos en esto, lean ese texto, lean los textos, propónganse en su corazón morir a usted, muera a usted. Hay un pastor que me gusta, que él hizo un dibujito en donde puso aquí la cruz y aquí puso como vivimos nosotros hoy diariamente. Y nosotros realmente debemos vivir como con una cruz paralela, en donde nosotros no debemos bajarnos de esa cruz. Porque el apóstol decía: yo
con Cristo estoy juntamente crucificado. Y nosotros a veces no nos vemos así. Entonces, me gustó mucho esa gráfica, porque realmente cuando uno se baja de esa cruz es cuando uno quiere hacer bajo su voluntad algo. Y sabe que no es, que ni siquiera Dios está allí en el asunto, pero lo hace de todas maneras. Entonces, eso es bajarse. Entonces, no nos bajemos de la cruz. Tengamos en cuenta que tenemos la ley del espíritu de vida que sobrepasa las otras. Esta que se oye catastrófica, que como que todo el tiempo contraria a la voluntad de Dios, pero tenemos una mayor, que simplemente ya se somete y hasta desaparecer. Entonces hoy le doy gracias al Señor por esta palabra que nos ha entregado, gracias por todo lo que está haciendo en cada uno de nosotros, en cada uno de los que están escuchando, en los que estamos aquí. Padre, tú conoces nuestras vidas y sabes en qué camino vamos. Hoy nosotros realmente queremos soltarlo todo en ti, entendiendo esto, entendiendo que el espíritu de vida que se nos fue dado en Cristo Jesús es el que vivifica todo nuestro ser. Y nosotros queremos, Señor, que todo nuestro cuerpo, nuestra alma y el espíritu sean guardados irreprensibles para el día del Señor, para ese gran día en donde nosotros nos veremos cara a cara contigo, Señor. Nosotros en este caminar tenemos muchos desafíos, pero sabemos que en ti todo lo podemos. No queremos coger otro camino, no queremos seguir viviendo bajo nuestra propia prudencia, sino que queremos estar allí todo el tiempo viéndonos crucificados contigo en esa cruz, y que lo que sale de esa cruz, el resultado que sale de esa cruz es vida a nuestra vida. Así como tú resucitaste, así estás resucitando en nosotros ese nuevo ser que nos has impartido en nuestro espíritu. Gracias, Señor. Nosotros casi nunca quizás pensamos como en que estamos quizás desviados, Señor, y muchas veces ni siquiera te decimos perdón, Señor, porque sabiendo lo que sabemos, muchas veces seguimos como si nada, como con vendas en nuestros ojos. Y nosotros queremos, Señor, que todas las vendas de nuestros ojos caigan, que el conocimiento tuyo sea revelado dentro de nosotros. Tú vives en nosotros y has dicho que de nuestro interior correrá ríos de agua y agua de vida. Entonces eso, Señor, es lo que nosotros ahorita, en lo que nosotros nos enfocamos, en esa vida que nos habita, que eres tú, y que seas tú gobernando en todo nuestro ser, para gloria tuya y para honra tuya, Señor. Gracias por este día, Padre. Gracias por cada uno de los que escucharon este mensaje, y que sean tierra fértil, que no sea como esa que se gozó en la palabra y dejó que se secara. Nosotros somos tierra fértil, en donde tu palabra es regada y en donde tu palabra da el fruto que debe dar. Amén. Un abrazo para todos y sigan en bendición.